Las diferentes pandillas van a poder transitar, deambular libremente en Santa Tecla de la siguiente manera: con sus familias, de compras, hospitales, tribunales, parques y todo eso, a hacer una actividad sana de esa clase, no a provocarnos ni nosotros a provocarlos a ellos cuando entremos en su territorio. Declarar todos los centros escolares del país, públicos y privados, en zonas de paz, es decir, ya no serán considerados como zonas en disputa territorial. La orden es no agredir a nadie, no asesinar a nadie. Si hay algún compañero que está delinquiendo, que lo capturen y que sea condenado. Mario Alberto Mijango Mengíbar, también conocido como Raúl Mijango, nació el 20 de diciembre de 1958 en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán, El Salvador. La niñez y adolescencia de Mijango, así como la de sus hermanos, estuvo rodeada de problemas económicos, debido a que su padre fue un obrero y su madre siempre se dedicó a las tareas del hogar, por lo que difícilmente podían cubrir o satisfacer todas las necesidades. Para el año de 1972, Mijango tenía 14 años de edad. Fue en ese entonces que inició su actividad social como catequista. Un año después, consciente de que los ingresos de sus padres no eran suficientes, comenzó a trabajar como obrero metalúrgico. El pago que recibía era para ayudar a sus padres, y cuando cumplió la mayoría de edad, participó como dirigente sindical y comando urbano. A los 23 años de edad, ya era comandante guerrillero del Frente Paracentral Anastasio Aquino en la zona del Cerro San Pedro. También fue miembro fundador de las Fuerzas Especiales del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y 2 años después contribuyó a la creación de la Brigada Rafael Arce Sabla. Mijango participó en algunas de las victorias guerrilleras más grandes de la Guerra Civil, como la Batalla del Nisperal, la rendición de Anamorós cuando capturaron a un promedio de 200 soldados del ejército en 1983, y el sacrificio de 251 vacas en una hacienda de Monte Grande en San Miguel. El jueves 16 de enero de 1992, Mijango fue partícipe de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que tuvo lugar en la Ciudad de México. También representó al ERP en el Grupo Conjunto de Trabajo GCT, una entidad encargada de la desmovilización de las unidades del ERP y del FMLN entre los años de 1993 y 1994. En las elecciones presidenciales de 1997, Mijango fue electo como diputado por el partido del FMLN y al finalizar el periodo en el año 2000, interpuso su renuncia irrevocable al partido y comenzó a participar en una serie de movimientos políticos, entre ellos Acción Popular, fundado por David Munguía Payés, el Frente Democrático Revolucionario conformado por residentes del FMLN, y en 1997 fundó el Movimiento Renovador del FMLN. En el año 2001 fue acusado de vender gas propano robado. La policía lo trasladó a una Bartolina por un par de días, pero las averiguaciones no pasaron a más y pronto quedó en libertad. A su salida siguió vendiendo el mismo producto, pero esta vez fue víctima de 3 robos y las pandillas comenzaron a extorsionarlo, y el 29 de junio de 2011 fue secuestrado. Su familia manifestó que no habían recibido ninguna amenaza, pero Mijango tuvo suerte en comparación con otros privados de libertad de esa época. Sus captores lo abandonaron en un cafetal entre los municipios de Cojutepeque y San Rafael Cedros. El exdiputado aseguró que quienes lo habían privado de su libertad eran miembros de una pandilla. Este suceso lo motivaría años más tarde a querer resolver los problemas de violencia que sufría el país y lo llevarían a actuar como mediador de la tregua entre pandillas. 8 años más tarde, a la fiscalía le llegaron rumores de que Mijango y otras personas integraban una banda de robacamiones.
El caso le fue asignado a un grupo de detectives para que investigaran a los presuntos sospechosos. La policía comenzó a seguirles la pista y descubrieron que Mijango era integrante de la banda. El exdiputado al menos le habría comprado el producto de 4 camiones, pagaba por cada unidad unos 50 de dólar y él lo vendía a $5. Mijango, quien después de haber participado en la política, desapareció del mundo político, regresó a las portadas de los periódicos en mayo del año 2009, donde aparecía esposado y en compañía de un oficial de policía. La nota informaba: capturan a exdiputado Mijango por gas robado. La fiscalía lo acusaba por los delitos de robo agravado, agrupaciones ilícitas, portación ilegal de armas de guerra y le incautaron un fusil AK-47. Con la finalidad de desarticular la banda, la fiscalía ordenó la captura de sus cómplices y en poco menos de una semana, la policía arrestó a José Portillo, José Mixco, Nelson Hércules y Tito González. Los 4 eran empleados y encargados de conducir los camiones de las empresas que habían sufrido los robos. El modus operandi de la banda era que los mismos trabajadores que conducían los camiones cargados con los cilindros de gas estaban aliados con Mijango. Cuando salían de la empresa, estos se desviaban de su ruta y le llevaban el producto a Mijango. Luego llamaban a la policía para reportar que habían sido víctimas de robo. Así comenzaba a operar esta banda, a la que su fiesta le duró poco tiempo. Sobre la resolución de este caso no existe información, por lo que difícilmente podríamos dar fe de lo que ocurrió. Mijango era una persona mediática que creó un plan de pacificación entre las pandillas, pero eso no lo libró de seguir cometiendo ilícitos. Según un informe de la Fiscalía, el exdiputado participaba desde el año 2010 en la extorsión a una empresa arrocera para favorecer a las 2 pandillas más grandes del país, MS-13 y la pandilla del Barrio 18, Revolucionarios y Sureños. La Fiscalía presentó como prueba el relato de un testigo criteriado. Dijo que ambas pandillas se reunieron con Mijango para negociar de una manera directa la extorsión que debía pagar la empresa. Comenzaron exigiéndole $15,000 mensuales para dejarlos trabajar. Sin embargo, al propietario de la empresa se le hacía difícil pagar esa cantidad, por lo que les pidió bajar la cuota. En ese caso, Mijango intervino y cambió el pago de $15,000 a $6,000 mensuales, los que eran repartidos en partes iguales entre los cabecillas de las 3 pandillas. Ese dinero les sirvió para comprar armas de fuego. Cuando lograron el objetivo, le pidieron a la empresa, a cambio del efectivo, productos de la canasta básica y con factura de consumidor final, para que los mismos pudieran ser comercializados sin problemas en los mercados. En el año 2012, Mijango ocupaba el cargo de asesor personal del exministro de Defensa Munguía Payés. A partir de esa relación con el exministro, a Mijango le nacieron las primeras ideas de una tregua entre pandillas, un proceso que sería fuertemente criticado por algunos sectores y obtendría el visto bueno de otros por la reducción de asesinatos diarios. El 21 de marzo de 2012, llegó a una conferencia en la que el obispo Fabio Colindres intentaba explicar su participación en una reducción súbita de homicidios ejecutada por las pandillas. Mijango fue invitado y se presentó como asesor del ministro de Defensa Munguía Payés. A partir de ese día, empezó a salir en diferentes programas de televisión, cárceles y las mismas instalaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad. Pandillas adquirieron el compromiso de no matarse más, de bajar el índice delincuencial entre ellos. La iglesia solo ha mediado humanitariamente. Yo lo que he sido en este proceso es testigo de la construcción de un milagro. Nosotros como pandillas de la 18 hemos llegado a un acuerdo con los compañeros de la MS en no andar fregando más nuestro pueblo, no fregarlos entre nosotros, no involucrar más
menores de edad a las pandillas de nosotros. Así que le pedimos tanto como al señor alcalde y a todas las personas de nuestro pueblo que tienen como, que les pedimos de corazón que se involucran y que confíen en nosotros, que si confían en nosotros, nosotros vamos a responder y les vamos a demostrar con hechos que tenemos palabra y la palabra de nosotros de pandilleros vale bastante. Desde este día nosotros estamos ejerciendo un compromiso, pues, de que es bien delicado, es sumamente importante, es algo bien fuerte, donde nosotros nos comprometemos, pues, como miembros de pandilla, pues, MS, pues, hacer todo lo posible para de que Saltepeque tenga una buena imagen. Nosotros, jóvenes de la pandilla, de la Mara Salvatrucha, el empeño de nuestra palabra es ley. Es lo único de valor que hemos tenido y tenemos. Así que le decimos a todo que Saltepeque que queremos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para honrar la palabra con la que hoy nos comprometemos. A Mario Mijango o Raúl Mijango, junto a Monseñor Colindres, se les conocía como los mediadores de la tregua. Ambos resaltaban las bondades que tenía el pacto entre pandillas y aseguraban que un gran número de vidas se habían salvado gracias a la tregua. Fue así como el 8 de marzo de 2012, los fundadores de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 acordaron un alto al fuego. Además, entregaron varias de sus armas frente a representantes religiosos y de la Organización de Estados Americanos, donde se comprometieron a no agredir a los agentes del Estado y no expandirse a otros territorios. Gracias a Mijango, líderes de las pandillas como Borromeo Enrique Enríquez, alias el Diablito de Hollywood, Carlos Mojica Lechuga, el Viejolín, entre otros, empezaron a tener voz en los medios informativos del país, donde se les podía ver junto a otros mediadores dándose la mano y ofreciendo conferencias de prensa, donde aseguraban que mantendrían la iniciativa de reducir el número de homicidios en el país. El testigo criteriado dijo que en el año 2012, el exministro de Defensa Munguía Payés estuvo presente en la primera reunión que sostuvo con los exfuncionarios, en la cual se comprometieron a brindarles múltiples beneficios tanto a la MS como a la pandilla 18, todo a cambio de un favor electoral. Además confirmó que a los pandilleros se les concedió libre acceso en los centros penales, es decir, podrían ingresar todo tipo de objetos. Ambas estructuras como la MS y Barrio 18 también se comprometieron con Mauricio Funes para que pudiera llegar al poder mediante el crimen organizado. Cabe aclarar que dicho testigo con clave Noé aseguró que en el año 2010 se rompió el pacto por primera vez, debido a que no quisieron liberar a varios cabecillas de Zacatecoluca. Luego, en el año 2012, Funes y Payés, a través de sus representantes, retomaron las negociaciones. Al reiniciar el pacto, ocurrieron al menos 5 reuniones en las que los acusados buscaban reducir el índice de homicidios y apoyo electoral, a cambio de permitir el traslado de algunos líderes de pandillas y que no se harían requisas en los centros penales. Además, solicitaron que el Estado detuviera el acoso y persecución de sus familiares y demás miembros de la estructura. Clave Noé aceptó que la extorsión era el medio de sobrevivencia de las pandillas y que Mauricio Funes y Munguía Payés, los principales agentes negociadores entre el gobierno y las pandillas, se comprometieron en buscar legalizarla. El pacto permitió el traslado de cabecillas de pandillas desde el penal de máxima seguridad hacia cárceles de menor rigurosidad. Se les permitió el ingreso de televisores, teléfonos, alimentos y servicios de bailarinas. En la denominada tregua, las pandillas se comprometieron a reducir homicidios a cambio de ciertos beneficios, entre estos que sus líderes fueran trasladados del centro penitenciario de máxima seguridad en Zacatecoluca, conocido como Zacatrás, a cárceles comunes. Y fue así como la noche del 9 de marzo, más de 30 palabreros fueron reubicados.
Sorprendentemente, luego de que los mareros fueran removidos, la ola criminal bajó a nivel nacional y efectivamente se confirmó una tregua entre pandillas con el gobierno del expresidente Mauricio Funes y el primero que había llevado al FMLN al poder. El primero en salir al paso y negar las negociaciones entre pandillas y gobierno fue el ministro de Seguridad y actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien justificó los traslados. Días después se pronunció el presidente de ese entonces, Mauricio Funes, y se desligó del pacto. La tregua la ha pactado la Mara 18 o Barrio 18 y la MS o Mara Salvatrucha, entre ellos. No obstante, los pandilleros no se detuvieron y siguieron extorsionando a los salvadoreños más pobres. Mijango aceptó que las dos organizaciones no habían cumplido esa parte, pero informó que el plan era detener los homicidios para posteriormente, con ayuda de dinero estatal, ofrecer otras alternativas económicas a los pandilleros y a sus familiares. El rumor de que el pandillero Edwin Kember Méndez Gámez, alias El Deportado, no había atendido el llamado para bajar los homicidios, llegó a oídos de Mijango, quien le dijo a los cabecillas de las pandillas que ya sabían lo que tenían que hacer. El 19 de octubre de 2012, alias El Deportado murió envenenado al interior del penal de Ciudad Barrios. Clave Noé confesó que Mijango fue quien ordenó quitarle la vida al pandillero por no acatar las órdenes de sus superiores. El exdiputado nuevamente fue acusado, pero esta vez por el delito de homicidio agravado. Finalmente, Mijango fue sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión, en calidad de cómplice no necesario, es decir, que el acusado participaba en la extorsión mientras era asesor del exministro de Defensa Munguía Payés, y por el crimen del pandillero Edwin Kember Méndez Gámez. Antes de junio de 2013, Mijango tenía entrada libre a todos los penales de El Salvador. Las cárceles que más frecuentaba era donde estaban recluidos los principales voceros de la MS y las dos fracciones del Barrio 18. Allí se reunía para hablar sobre las condiciones de la tregua, o lo que Mijango llamaba proceso de diálogo y pacificación, que años más tarde terminaría aceptando que habría sido un diálogo con criminales. Pese a las circunstancias, el ex mediador aseguró que el pacto salvó la vida de miles de salvadoreños, pero la tregua no duró por mucho tiempo. Una vez fracasada y la ruptura del acuerdo originó una escalada de violencia en el país, que un año antes había llegado a una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de todo el mundo. En el año 2016, el expresidente Salvador Sánchez Serén impulsó un plan de mano dura contra las maras y sus asociados, con despliegue de batallones antipandillas, endureciendo la legislación y presionando a los pandilleros en las cárceles para que disminuyeran la ola de violencia. El martes 3 de mayo de 2016, la Fiscalía emitió una nueva acusación contra Raúl Mijango por introducir objetos prohibidos a la cárcel y por ser socio de los pandilleros. Mijango se convirtió en el primer condenado a prisión por actividades relacionadas con la tregua entre pandillas durante marzo 2012 y agosto 2013, en el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Junto a Mijango, fueron capturados el ex jefe de las Fuerzas de Intervención y Recuperación de Territorios, Óscar Antonio Aguilar. Su participación fue haber coordinado los viáticos entregados a los policías que participaron en la tregua. Luis Alonso Aguilar coordinó reuniones clandestinas en el penal de Zacatecoluca y el subinspector Juan Roberto Castillo Díaz coordinó el traslado de los cabecillas del penal de máxima seguridad hacia otros de menor rigurosidad. Otros detenidos fueron los exdirectores de centros penales de Izalco, Ciudad Barrios y Cojutepeque. El 12 de octubre de 2018, en una silla con los brazos cruzados se le pudo ver al exdiputado, agotado, pensativo y queriendo pensar que todo era una pesadilla. El 24 de abril de 2019, en el primer juicio del caso Tregua,
Los 23 imputados a quienes se les acusaba por los delitos de tráfico de objetos prohibidos a centros penales, agrupaciones ilícitas y falsedad ideológica fueron absueltos de cargos, pero un mes después, la Cámara Especializada ordenó la repetición del juicio, porque estimó que el juez no valoró toda la prueba presentada por la Fiscalía. El próximo juicio se programó para el mes de mayo 2019. Luego de escuchar los alegatos, el Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador dictó libertad para todos los imputados, a excepción de Nelson Rauda y Anílber Rodríguez, exdirectores de centros penales. Ambos recibieron 3 años de prisión cambiados por trabajo comunitario, por el delito de actos arbitrarios. Mijango, por su parte, debía permanecer tras las rejas por los delitos que anteriormente se le había condenado. En mayo de 2023, el abogado defensor de Mijango solicitó la libertad condicional para su defendido, luego de confirmar que cumplía con una serie de requisitos que la ley establece para acceder al beneficio. Entre ellos, haber cumplido la tercera parte de la pena, ser mayor a 60 años de edad y padecer 3 enfermedades graves irreversibles. En la documentación presentada por la defensa se aseguraba que el implicado padecía de insuficiencia renal crónica, diabetes e hipertensión, pero la petición le fue negada. Un mes después, su abogado solicitó libertad anticipada, debido a que el estado de salud del exdiputado era delicado. Pese a las súplicas, la petición fue negada nuevamente por un riesgo social y por un grave delito, la extorsión agravada, de la cual estaba penando 13 años y 4 meses de prisión. En el mes de julio de 2023, el abogado y su familia manifestaron que Mijango tenía neumonía y aseguraron que estaba grave y se le había acumulado una serie de enfermedades. Incluso dijeron que le hacían hemodiálisis y un diagnóstico arrojaba que estaba en fase terminal. Días más tarde fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social. Su salud comenzó a empeorar y el 28 de agosto de 2023 falleció a los 64 años de edad debido a las complicaciones de salud. Salvar una vida es importante. Entonces, ¿por qué no sentirnos profundamente satisfechos y emocionados? Porque gracias a este proceso, la vida de 3.013 salvadoreños se ha podido salvar.